en el umbral de su opulenta mansión, mientras el magnate Ricardo Valdemar se preparaba para desheredar a su hijo por la afrenta de su amor inapropiado, el viejo roble ancestral de la propiedad se desmoronó con un crujido ensordecedor, revelando un compartimento oculto y un pergamino centenario que desnudaba una verdad tan atroz que el linaje perfecto de los Valdemar se pudrió hasta sus raíces más oscuras. Emilia Valdemar, a sus 26 años, era una pieza discordante en el lujoso mundo que la rodeaba. Su existencia, aunque envuelta en sedas y opulencia, era una sinfonía de silencios y de una soledad que dolía hasta los huesos. Cada mañana, mucho antes de que el sol acariciara los tejados de la mansión familiar con sus primeros rayos dorados, Emilia ya estaba en pie. Sus manos, a pesar de su delicada apariencia, estaban sutilmente marcadas por el roce constante con la tierra del jardín secreto y por las asperezas de los libros antiguos que leía a escondidas. La piel de sus nudillos se sentía ligeramente áspera, y sus uñas, aunque siempre impolutas por el cuidado de la manicurista familiar, a menudo se encontraban llenas de restos de tierra de sus escapadas botánicas, una clara declaración de su lugar en el mundo, el de quien anhela la naturaleza y la verdad, mientras la opulencia se cierne a su alrededor una jaula de oro que la asfixiaba. Su hogar, la imponente mansión de los Valdemar, era en teoría su santuario, pero en realidad era una fortaleza de mármol frío y cristal donde la calidez era un extraño. Aunque inmensa y llena de lujos desmesurados, Emilia habitaba un rincón de su grandeza, el ala más antigua y silenciosa, alejada de los salones principales y de las fiestas que su padre, Ricardo, organizaba para la élite de la ciudad. Sus paredes, finas como el papel para la intimidad emocional, dejaban filtrar los ecos de la opulencia ajena, el murmullo constante de las conversaciones superficiales, el tintineo de las copas de champán, los juicios susurrados sobre su peculiaridad. Dentro de su rincón, sin embargo, el silencio era un refugio, un espacio de calma donde podía meditar sobre su verdadera situación y acunar su único tesoro, una pequeña navaja de jardinería, un regalo de don Manuel, el viejo jardinero de la mansión, que para ella valía más que cualquier diamante. Su entorno inmediato era el de los jardines descuidados, los invernaderos olvidados, las bibliotecas polvorientas donde buscaba verdades, lugares donde la autenticidad se abría paso en medio de la superficialidad. Las miradas... las miradas. Eran puñaladas lentas que se clavaban en su alma. Cuando su padre, Ricardo, o su madre, doña Clara, la presentaban a sus amigos en eventos sociales, la gente la observaba con una mezcla de lástima condescendiente y una curiosidad casi morbosa. Pobre Emilia, tan distinta. Debería ser más como su hermano, un hombre de negocios. Susurraban algunos, sus palabras ahogadas en falsos suspiros detrás de sus abanicos de plumas. No tiene la ambición, no encaja. Es un capricho, y esa extraña afición por las plantas es un gasto para la familia, no un aporte a su linaje. Oía de otros, sus voces cargadas de juicio, como si su amor por la naturaleza fuera una mancha indeleble que desfiguraba su existencia y la del linaje Valdemar. El nudo en su garganta se apretaba con cada una de esas interacciones. Un dolor silencioso que resonaba en lo más profundo de su ser. Una punzada que le recordaba la cruda injusticia de un mundo
que juzgaba sin conocer el corazón. A veces, en una cena familiar en la imponente mansión de los Valdemar, Ricardo me ignoraba por completo durante horas, o me concedía una mirada fría, sin emoción, como si yo fuera parte del personal de servicio. O, incluso peor, hacía un comentario despectivo disfrazado de consejo. «Emilia, eres una chica con buenas intenciones». Pero la fortuna de los Valdemar necesita una mente aguda, una visión de negocio, no pasatiempos campestres. Una esposa para tu hermano, tu primo, debe venir de un linaje que complemente el nuestro, no que lo diluya. Sus palabras, dichas con un tono suave pero cargado de veneno, eran un dardo directo a mi corazón, un recordatorio constante de su desaprobación de Daniel, mi novio, el chofer de la familia. Yo, con la misma inescrutable calma que había aprendido a forjar a golpes de realidad, me mantenía erguida, mi cuerpo menudo absorbiendo la brusquedad como la tierra absorbe la lluvia, dejando que la humedad de la humillación se filtrara hasta mis huesos. Soy invisible para ellos, solo una desilusión, un capricho exótico, pensaba a menudo, mientras mis manos, tan callosas y marcadas por el trabajo en el jardín, se aferraban a la pequeña navaja de jardinería, como al único objeto que aún me concedía un propósito tangible, una forma de seguir adelante, una resistencia silenciosa a su desprecio. Observaba los relojes de lujo que brillaban en las muñecas de los socios de Ricardo, sus joyas resplandecientes, sus conversaciones sobre fusiones empresariales y propiedades en el extranjero, y contrastaba esa opulencia visible con la precariedad oculta de mi propia alma, siempre vacía de un amor verdadero, hasta que conocí a Daniel. Mi alma se encogía un poco más con cada ostentación de riqueza, no por envidia, sino por la cruda injusticia de un mundo que valoraba las apariencias sobre la esencia, el brillo superficial sobre el mérito. Pero, ¿sabes qué, Elías, narrador de historias sin filtro? Detrás de esa apariencia de joven sumisa y soñadora, debajo de esas manos marcadas por el trabajo y esos ojos que a menudo reflejaban el cansancio, se escondía un tesoro, un conocimiento profundo, un don ancestral, una pasión que don Manuel, el viejo jardinero de la mansión, me había inculcado desde niña. Antes de que la vida me encerrara en la jaula de oro de los Valdemar, don Manuel, un hombre sencillo pero con una mente brillante y un espíritu inquebrantable, me había enseñado la intrincada historia de las especies botánicas raras, el significado oculto de los códigos cifrados en la naturaleza y las leyendas de los árboles centenarios. Yo poseía una memoria fotográfica para los detalles de las vetas de la madera, para los patrones de las hojas y para los símbolos ocultos en las estructuras vegetales. Era una experta en la interpretación de los lenguajes secretos de la naturaleza, un don que había permanecido oculto, subestimado por un mundo que solo confiaba en los informes científicos y los dictámenes de los expertos, no en la intuición de una joven con las manos sucias de tierra. Nadie sospechaba mi verdadero don, mi verdadera vocación, mi pasado ilustre en este campo. La gente, incluida mi propia familia, creía que mis conversaciones con las plantas eran simples excentricidades, el producto de una imaginación desbordada por la soledad. Ricardo Valdemar, mi padre, se burlaba abiertamente de mi obsesión con la tierra, sin saber que esa tierra era la clave para desvelar su propia historia. Cuando el mundo, finalmente, viera lo que yo era,
el impacto y la sorpresa serían devastadores. Los botánicos más prestigiosos, los historiadores de propiedades, con toda su experiencia y sus documentos complejos, se quedarían boquiabiertos, avergonzados de su propia ceguera y de su arrogancia. La idea de que la peculiar heredera era la portadora de una sabiduría capaz de reescribir la historia de fortunas enteras y de desvelar la verdad sobre los crímenes de su linaje, sería una píldora amarga de tragar para muchos. Cada decisión que tomaba, cada preocupación que me carcomía, cada sentimiento que me invadía, cada observación del mundo a mi alrededor, todo se acompañaba de un monólogo interno que ocupaba mi mente, explorando las ramificaciones emocionales y estratégicas de mis pensamientos. ¿Debo seguir guardando este secreto? ¿Es mi deber proteger a mi familia de la verdad? ¿O es mi deber desvelar la verdad para que la justicia prevalezca, no solo para mí, sino para el legado de don Manuel y para la naturaleza? Las dudas me asaltaban con la fuerza de un río embravecido. Las ojeras bajo mis ojos eran el mapa de mis batallas nocturnas. Cuando Ricardo me humillaba frente a Daniel, mi mente se debatía. Quiero gritarle que su fortuna no le da derecho a pisotear el alma de nadie, que mi valor no se mide en ceros en una cuenta bancaria, sino en la verdad de mi corazón. Pero si lo hago, ¿qué pasará? ¿Me echará de la mansión? ¿Qué será de Daniel sin su empleo? ¿Qué será de nuestro amor, que tanto nos ha costado construir frente a su desaprobación? La frustración me quemaba por dentro, una llama constante que amenazaba con consumirme, pero la esperanza, esa pequeña y terca chispa que era la mirada de amor de Daniel y la sabiduría de don Manuel, siempre me recordaba el verdadero propósito de mi vida, la integridad, la compasión y el valor de la verdad. Por Daniel, por la verdad, por la justicia de lo que es correcto, debo aguantar. Pero también debo actuar. La oportunidad llegará y debo estar lista para desenterrar la verdad. La determinación se mezclaba con el cansancio, creando una mezcla agridulce que era el motor de cada uno de mis días. La audiencia debía sentir mi dolor, mi esperanza, mi frustración y mi inquebrantable determinación, porque eran el motor silencioso de mi existencia. Y en ese mundo de lujo y apariencias existía un hombre que personificaba la arrogancia, el clasismo, la traición y el abuso de poder, don Ricardo Valdemar, mi padre. Un magnate de 60 y tantos, de cabellos plateados cuidadosamente peinados y un aire de superioridad que lo precedía. Era el patriarca de la poderosa familia Valdemar, cuyo imperio se extendía por el sector inmobiliario y las finanzas. Para él, el linaje, el dinero y la imagen pública lo eran todo. Cualquier cosa que pusiera en riesgo la pureza de su apellido era una amenaza existencial. Mi relación con Daniel, el chofer de la familia, era una afrenta personal que Ricardo estaba decidido a erradicar. Su crueldad no era ruidosa, no. Era un veneno lento, silencioso, que se manifestaba en pequeñas acciones diarias y en diálogos despectivos. Cada vez que me veía en el jardín, sus ojos gélidos me escaneaban de arriba a abajo, deteniéndose con desdén en mi ropa sencilla y mis manos sucias. «Emilia», decía con una voz pulcra y sin emoción, «veo que sigues con tus obras en el jardín. Entiendo que Daniel te acompañe por lástima, pero el matrimonio es un contrato, no una afición. Nuestro linaje Valdemar es impecable. Un marido para ti debe ser un hombre de negocios, no un chofer.
No había un solo día sin una queja velada, sin una mirada de desprecio. Una mañana Ricardo me encontró cerca del viejo roble, admirando su corteza. «¡Emilia!», espetó con un tono de voz que hizo que el aire se congelara. Ya le he dicho que no se meta en asuntos que no le incumben. Ese árbol es viejo, feo y estorba para el nuevo proyecto. Su presencia aquí es una distracción para mis obreros, y esa obsesión suya con la naturaleza, señorita, no tiene lugar en esta casa. Es una afrenta a la modernidad. Su rostro se contorsionó en una mueca de asco, y no dudó en dar una patada al tronco del viejo roble, arrancando un trozo de corteza, una manifestación de su crueldad y su desprecio por todo lo que yo representaba. Yo sentí un fuego helado en el pecho, pero me incliné lentamente, recogiendo el trozo de corteza. Mis manos temblaban imperceptiblemente, mientras mi monólogo interno gritaba: «Un día, Ricardo, un día te arrepentirás de la forma en que desprecias la vida y a quienes la protegen. Un día, este mismo roble te desmentirá». Al día siguiente, la crueldad de Ricardo escaló. Me volvió a encontrar en el pasillo principal de la mansión, esta vez acompañado de doña Clara y un grupo de socios y amigos de la alta sociedad. «Ah, Emilia, ¿sigues por aquí?», Zrenia dijo con una risa falsa, forzando la situación. «Creí que ya habrías entendido que Daniel no es para ti. Está a punto de comprometerse con la hija del ministro. Tu presencia es incómoda. Si sigues insistiendo, Daniel será despedido y desheredado. Y tú volverás a tus raíces humildes». Sus palabras, dichas con un tono bajo pero gélido, eran una amenaza directa a mi relación con Daniel y a su futuro. La humillación era una estrategia, una forma de recordarme mi lugar, de pisotear mi autoestima y de reforzar su propia imagen de patriarca implacable. Cada vez que repetía estos patrones de comportamiento, variaba los detalles, el matiz en su voz, el gesto de su mano, la intensidad de su mirada, pero el objetivo era siempre el mismo: forzarme a abandonar a Daniel, a ser un simple estorbo en el impecable tapiz de su vida de lujo. La caída de Ricardo, oh mi querido amigo, tenía que ser tan visceral y satisfactoria como el ascenso de mi espíritu, un acto de justicia poética que purificara el aire de su desprecio y redimiera su alma. La vida cotidiana de Emilia bajo el yugo de la desaprobación y la humillación era una danza constante de evasión y resistencia. Cada mañana, mi día comenzaba con el ritual silencioso de cuidar mis pequeñas plantas en mi rincón secreto del jardín. El dulce aroma de la tierra y el rocío de la mañana eran mi único consuelo. Mi rutina era la de un reloj preciso, cada movimiento calculado para optimizar mi tiempo entre el cuidado de mis plantas y mis estudios secretos de botánica e historia local. Luego, venía mi jornada de hija de magnate, asistir a clases de etiqueta, reuniones sociales vacías y fingir interés en los negocios familiares. Mis tareas eran un simulacro de importancia para el mundo exterior. Elegir el vestido adecuado para una gala, sonreír en las fotografías, oír las conversaciones de los Valdemar y sus amigos. Recorría los pasillos de la mansión, oliendo el aroma de los ambientadores caros y escuchando los comentarios al pasar de sus habitantes sobre sus últimos viajes en jet privado, sus nuevas adquisiciones de arte, sus preocupaciones triviales sobre las cotizaciones bursátiles. Cada palabra, cada risa, cada murmullo
Era un recordatorio constante de la distancia que me separaba de ese mundo. Esta chica está demasiado en las nubes. Oía de una socialité mientras yo intentaba disimular mi fascinación por un helecho raro en un jarrón. Otra vez, una ama de llaves, con una mirada de superioridad, se quejó directamente a doña Clara sobre el polvo de tierra, que según ella, Emilia traía a la mansión. Una indirecta clara hacia mí y mis hobbies sucios. Estas palabras, aparentemente insignificantes, eran puñaladas lentas que se acumulaban. Yo sentía el ardor en mis ojos, pero me negaba a llorar. Mis labios se apretaban en una fina línea, una barrera contra la desesperación. Mi cuerpo se tensaba. Mi corazón latía con un ritmo furioso, pero mi rostro permanecía impávido, una máscara de indiferencia que ocultaba la tormenta interna. El impacto acumulativo de estas pequeñas agresiones era agotador, drenando mi energía, pero al mismo tiempo, forjando una resistencia de acero. La monotonía de mi existencia no me adormecía, me hacía más consciente de cada injusticia. El contraste entre la opulencia del entorno y la humildad de mi existencia era flagrante, una injusticia palpable. Los techos altos, las esculturas de diseñador que adornaban los jardines, las piscinas infinitas y los muebles de diseño carísimo, todo gritaba riqueza, poder y una vida sin preocupaciones. Yo, con mis manos marcadas por la tierra y mi ropa sencilla, me movía como una pieza fuera de lugar en un museo de arte moderno, un objeto discordante en una obra de arte. Recordaba una vez que Ricardo me había mirado con desdén cuando yo regaba las plantas de la terraza, sin saber que mis ojos, en ese momento, registraban cada detalle de la flora, cada pequeña anomalía en su crecimiento. Su expresión, con un gesto de desprecio, se había alejado, llevándose consigo la última pizca de esperanza de ser reconocida, de ser vista por quien realmente era. Yo sentí un fuego helado en el pecho, pero me incliné lentamente, mi voz un murmullo apenas audible, sintiendo el peso del recuerdo de don Manuel, el jardinero, y sus historias sobre los árboles ancestrales. La escena me persiguió durante días, una herida abierta en mi dignidad, una que ardía cada vez que pensaba en la injusticia que me había tocado vivir. Es un peso sobre mi alma, una injusticia que me ahoga, pensaba mientras repasaba mentalmente los símbolos secretos grabados en la corteza del viejo roble, los mismos que don Manuel me había enseñado. Pero mi amor por Daniel, mi herencia de sabiduría y la verdad de mi existencia me daban una razón para resistir, un propósito que valía más que cualquier orgullo momentáneo. La semilla del cambio, mi amigo, germinó de la manera más dolorosa y a la vez esperanzadora del lugar más inesperado para Ricardo. Su propia propiedad, su joya más preciada. La situación de la empresa de Ricardo, Valdemar Global, no era tan boyante como él proclamaba. Un proyecto de construcción de un nuevo complejo de lujo en la parte más antigua de la mansión, precisamente donde se encontraba el viejo roble, estaba estancado por un complejo litigio de terrenos con la ciudad. El roble, según los planos, debía ser talado, pero el proceso legal era tedioso. Ricardo, impaciente, decidió talarlo de inmediato, argumentando peligro estructural. Fue entonces cuando Daniel, mi amado chofer, llegó un día a mi rincón del jardín con el rostro pálido. «Emilia, no sé cómo decírtelo. Mi padre ha ordenado que talen el viejo roble esta semana».
dice que la construcción no puede esperar. Es definitivo. Mi corazón se encogió. El roble, el majestuoso roble, el guardián silencioso de la mansión, el testigo de mis secretos y mis penas. Era mi único amigo verdadero en esa jaula dorada. Recordé las palabras de don Manuel, el viejo jardinero, antes de fallecer. Emilia, este roble es más que un árbol. Es el guardián de un secreto. Un pequeño grabado en su corteza, una serie de símbolos que solo tu abuelo, materno, y yo conocíamos. Si alguna vez la familia Valdemar intenta destruirlo, busca ese grabado. Es la verdad de quién eres, y de dónde vienes, y de dónde viene la verdadera fortuna de los Valdemar. Tu abuelo, mi amigo, intentó protegerte. Mi abuelo materno había sido el primer jardinero de la mansión y había sido despedido injustamente por el abuelo de Ricardo. Pensé que era una leyenda, una de las muchas historias de don Manuel. Pero ahora, con la orden de Ricardo, con la desesperación de Daniel, esa frase regresó con una fuerza abrumadora. Acerqué el roble a la luz y noté que a pesar de sus roturas y desgastes, el punto donde don Manuel me había dicho que estaba el grabado aún se distinguía, aunque con dificultad. Era una serie de pequeñas líneas y puntos, como un código diminuto, y al lado, una pequeña, casi imperceptible, muesca donde debería estar un mecanismo de resorte, y un nombre, apenas discernible, Esteban. Esteban era el nombre de mi abuelo materno. Mi corazón dio un vuelco. No era solo un grabado, era una pista. La confirmación de que mi tesoro oculto, mi verdadera sabiduría, era más relevante que nunca. En ese instante una chispa, una idea apenas formada, encendió mi mente. Mi conocimiento de la botánica ancestral, mi memoria fotográfica para los detalles y mi capacidad para desentrañar los secretos de la naturaleza y los linajes se agitó con una fuerza abrumadora. No es una coincidencia, pensé. Es el destino. El roble de don Manuel no es solo un árbol, es un mensaje, un mapa a la verdad. Y yo soy la única que tiene la llave para descifrarlo. Es mi historia. Es nuestra historia. Mi abuelo Esteban fue el verdadero arquitecto original de la mansión, y no el abuelo de Ricardo, como se cuenta. Y él fue asesinado para robarle sus planos. La incredulidad inicial se mezcló con una punzada de esperanza tan intensa que casi me hizo llorar. Podría ser una ilusión, me dije. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si este es el momento de revelar la verdad, no solo de mi don, sino del verdadero valor de mi linaje, de mi propia existencia? ¿Y si yo soy la verdadera heredera de la mansión? La persistencia de la señal, la forma en que el nombre de Esteban y la historia de don Manuel se alineaban con la crueldad de Ricardo, me obligaba a considerarlo. Mis pensamientos internos se desbocaron, una avalancha de preguntas y posibilidades. ¿Y si este era el momento para que mi linaje fuera reconocido, no por fama, sino por la justicia? ¿Y si mi secreto era la única forma de desmantelar esta injusticia y de que Ricardo enfrentara la verdad sobre mi abuelo, sobre su propia fortuna y sobre mí? La sola idea me provocaba una mezcla de miedo y una excitación vertiginosa. Miedo a la confrontación con Ricardo y su familia, a su ira, a su desprecio si mi plan fallaba, a que me acusaran de fraude, a que me negaran, a que Daniel fuera despedido o desheredado. ¿Y si el mundo no me creía, a mí, la soñadora que hablaba con los árboles? El ridículo, la humillación,
podrían ser peores que mi situación actual, pero también una emoción abrumadora ante la posibilidad de demostrar mi valía, de usar mi verdadero talento para algo significativo, de no dejar que la historia de mi vida se perdiera en el olvido y que el hombre que había asesinado a mi abuelo viviera en la impunidad. Es hora de que el mundo sepa quién soy realmente. Por mi abuelo, por don Manuel, por Daniel, por la justicia, debo intentarlo. La chispa de esperanza se convirtió en una llama voraz, una determinación férrea que me quemaba por dentro. No hay vuelta atrás. La verdad, Emilia, siempre encuentra su camino. Y a veces se esconde en el corazón de un viejo árbol. El proceso de mi transformación, de mi silenciosa metamorfosis de hija soñadora a guardiana de una verdad invaluable, fue un ballet meticuloso de investigación, preparación y una disciplina que creía haber perdido. Cada noche, después de que Daniel se iba a casa y la mansión se sumía en el silencio, mi pequeño rincón en el ala de invitados se transformaba en mi cuartel general de operaciones. Mi pequeña mesa, donde solía escribir poemas, ahora estaba cubierta con libros viejos sobre arquitectura forense que había encontrado en la biblioteca pública, con lupas de joyero, y cuadernos llenos de mis propias anotaciones sobre los símbolos del roble y las historias que don Manuel y mi abuela me habían contado. No resumía. Cada paso era vital, cada descubrimiento una pieza crucial. Mi investigación comenzó por los archivos de la biblioteca pública, a la que iba cuando el bibliotecario, un hombre amable que no me echaba, estaba distraído. Bajo la excusa de buscar recursos para proyectos de investigación histórica, logré acceder a bases de datos históricas, archivos genealógicos de familias prominentes y artículos de revistas especializadas en crímenes sin resolver y fortunas ocultas. El polvo de esos viejos volúmenes, con su aroma a papel envejecido y conocimiento acumulado, se adhería a mis ropas, un contraste irónico con el olor a perfume caro que me acompañaba durante el día. Pasaba horas allí, rastreando cada línea, cada nombre, cada detalle, buscando correlaciones entre la historia oficial de los Valdemar y los misterios que el roble parecía guardar. Descubrí menciones de un misterioso arquitecto desaparecido, llamado Esteban Vargas, que había trabajado en la mansión Valdemar en su construcción original, un evento que la historia oficial de la familia había convenientemente silenciado. Él era mi abuelo materno. El zumbido constante de mi vieja grabadora de voz, donde registraba mis observaciones y los ecos de las conversaciones que escuchaba en la mansión, se convirtió en la banda sonora de mis noches solitarias. Hubo múltiples obstáculos. Mis manos, a pesar de su habilidad para el dibujo, temblaban más de lo que recordaba al manipular documentos delicados, y mi vista cansada por la falta de sueño, a veces me dificultaba leer las pequeñas letras. Quizás soy demasiado ingenua para esto, pensé. La frustración me invadió, una ola helada de desesperación. Sentí la tentación de abandonar, de dejar que la verdad se quedara enterrada para siempre. Pero la imagen de Daniel, desesperado por su futuro, y la voz de don Manuel resonando en mi mente, reavivaron mi determinación. No me rendiré, me dije. Volví al día siguiente, con un café cargado, y me obligué a seguir, a entrenar mi mente, a desafiar la incertidumbre. Cada avance era seguido por un monólogo interno de alivio y una reevaluación estratégica.
Esto es solo el comienzo. Ellos no saben lo que se les viene. Luego vino la observación secreta del viejo roble y la búsqueda de la conexión con el arquitecto desaparecido. Durante el día, mientras yo realizaba mis tareas de hija de magnate, mis ojos no solo veían la belleza de la mansión, veían los puntos de referencia que don Manuel me había descrito para encontrar el secreto en el roble. Con una pequeña cámara que guardaba en el bolsillo de mi falda, tomaba fotos discretamente, registrando cada anomalía en la corteza, cada patrón de crecimiento inusual. El ambiente en el jardín era gélido por las noches, con el sonido del viento y el crujido de las hojas secas. El miedo me invadía a veces, el temor a ser descubierta por los guardias de seguridad o por el personal de la mansión, a que mi pequeño secreto fuera expuesto antes de tiempo a los ojos equivocados. Un paso en falso y todo se desmorona, me recordaba, mi corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Pero la adrenalina me impulsaba. La recolección de pruebas fue un desafío constante. Necesitaba no solo descifrar los grabados del roble, sino también pruebas irrefutables de su conexión con la fortuna de los Valdemar y con la desaparición de mi abuelo. Mi búsqueda me llevó a noches de insomnio, descifrando el complejo mecanismo oculto en la corteza del roble, un pequeño compartimento secreto donde don Manuel me había dicho que estaba la verdad. Finalmente, una noche, después de días de frustración, mis dedos encontraron el diminuto mecanismo de resorte. Lo activé con sumo cuidado. Un pequeño clic. El compartimento secreto se abrió, revelando un pergamino antiguo y un pequeño anillo de sello. El pergamino, escrito por mi abuelo Esteban, revelaba la verdad. Él había sido el verdadero arquitecto de la mansión Valdemar. El abuelo de Ricardo, don Guillermo Valdemar, lo había asesinado para robarle los planos y el crédito, y para apoderarse de la propiedad que, según un acuerdo original, le correspondía a mi abuelo. El pergamino hablaba de un testamento oculto, en una caja fuerte secreta en el despacho principal de la mansión. Un testamento que desheredaba a los Valdemar si no cumplían la promesa de honor. Era un hallazgo valiosísimo. Mis manos temblaban mientras leía cada palabra, el flash de mi cámara de juguete apenas visible en la penumbra. ¿Los riesgos? Si Ricardo o su familia se enteraran, me acusarían de fraude, de chantaje, y mi vida estaría en peligro. Sentía el sudor frío resbalar por mi espalda, el nudo en mi estómago apretándose con cada nuevo descubrimiento. Un día, mientras revisaba los documentos en mi rincón, el casero de Daniel, un hombre que tenía conexiones con la familia Valdemar, me sorprendió. Escuchó el sonido del clic, la luz de mi linterna. Me escondí rápidamente debajo de mi cama, mi corazón martillando, el miedo tan intenso que mi respiración se agitó. Casi todo se va al traste, pensé. Él entró, revisó, pero no encontró nada. Solo se burló de mi desorden y de la suciedad de mi pequeño espacio. El contratiempo solo fortaleció mi determinación. Son pruebas de que estoy en el camino correcto, me dije. Mis monólogos internos eran un torbellino de emociones, desde la euforia por un nuevo hallazgo hasta la desesperación por un revés. Cada nombre descubierto, cada conexión histórica que hacía, cada pequeño avance, era un acto de fe, una pieza más en el rompecabezas de mi vindicación y de la justicia para mi abuelo, para don Manuel, para Daniel,
para mí, y con cada pieza mi convicción crecía. La verdad está ahí, Emilia. Solo tienes que desenterrarla. Y yo seré quien lo haga. Para mi sorpresa, y para la de todos los que me habían subestimado, surgieron alianzas inesperadas que se tejieron en el entramado de mi plan, demostrando que la luz puede encontrarse en los lugares más insospechados, incluso en medio de la frialdad y el clasismo de la élite. El primero en unirse a mi causa fue, contra todo pronóstico, Daniel, el chofer de la familia y mi amado novio. Daniel, a pesar de su posición humilde, poseía una sensibilidad y una inquietud por la verdad que lo diferenciaba de su padre. Él me había visto en el jardín, me había escuchado murmurar mis historias, y su amor por mí era incondicional. Una tarde, me armé de valor y le abordé discretamente en un rincón del jardín. Le hablé del roble, del pergamino que encontré, de la historia de mi abuelo Esteban y del asesinato. Al principio, Daniel me miró con una incredulidad palpable. Su rostro se tensó. «Emilia, ¿qué tonterías estás diciendo?» «Con todo respeto, pero la fortuna de mi familia es intachable. Mi padre es un hombre de honor». Su voz era firme, un reflejo de su lealtad familiar, pero también de su sorpresa. Yo no lo presioné. Le hablé con la calma que solo la convicción profunda puede dar, explicándole la lógica detrás de mi conocimiento, la forma en que los símbolos del roble se relacionaban con la historia de los Valdemar, y los detalles que solo los documentos que yo tenía podían confirmar. Le mostré una foto del pergamino y del anillo de sello. Daniel me miró con una expresión que pasó de la duda al asombro, luego a una creciente fascinación y finalmente a una profunda inquietud. Sus ojos, antes opacos por la rutina, ahora brillaban con una nueva chispa. «Dios mío», susurró examinando las fotos. Esto es un escándalo. Y si lo que dice es cierto, la mansión Valdemar está cimentada en un asesinato. Y mi padre, él es un asesino». Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No de tristeza, sino de alivio. «Sí, mi amor, es cierto. Y necesito tu ayuda para que la verdad salga a la luz. Para que se haga justicia». Fue en ese momento, en el discreto rincón del jardín, entre el olor a tierra húmeda y el murmullo de las hojas, que nuestra confianza se forjó. Daniel, motivado por un profundo sentido de la justicia y un deseo de limpiar el nombre de su familia, el verdadero nombre, no el manchado, me prometió su apoyo incondicional. «Cuente conmigo, Emilia. Lo que sea necesario. Un asesinato así, una historia así, no puede permanecer oculta. Y no permitiré que mi padre viva en la impunidad». Sus aportaciones fueron cruciales. Él me brindó acceso a los archivos familiares de la mansión, me ayudó a buscar la caja fuerte secreta y a preparar un informe exhaustivo que validara mi trabajo para presentarlo ante sus propios abogados, y si fuera necesario, ante los tribunales. Sus diálogos conmigo eran extensos, llenos de información sobre su familia y consejos prácticos, y también de una creciente admiración por mi integridad y mi talento que aún persistía. Mi segunda aliada fue Laura, la joven periodista de investigación. Una mujer de 30 y tantos, con una mirada aguda y una pluma incisiva, Laura había cubierto grandes crímenes sin resolver y siempre había sospechado de las fortunas que se forjaban demasiado rápido. Yo la contacté a través de Daniel. Laura al principio se mostró escéptica, su voz teñida de cautela.
¿Usted, Emilia? ¿Una heredera que habla con los árboles? Y tiene un secreto sobre los Valdemar. Suena a una historia demasiado buena para ser verdad y muy peligrosa. Pero mi firmeza, la convicción en mis ojos y la precisión con la que empecé a describir los documentos que había encontrado, la implicación de Ricardo y su padre, y el apoyo inesperado de Daniel, la capturaron. Le mostré las pruebas, el pergamino de mi abuelo, el anillo de sello, el informe que Daniel me había ayudado a compilar. La expresión en su rostro cambió drásticamente. De la incredulidad pasó al asombro, y de ahí a la chispa de la periodista que huele una verdad. «Dios mío», susurró Laura. «Siempre supe que había algo más en la fortuna de los Valdemar. Esto es enorme. Una bomba. Podría destruir a toda una dinastía. Y lo más impactante es que usted es la nieta del arquitecto asesinado». Laura, impulsada por su propia motivación de exponer la corrupción y de hacer justicia por la verdad, se comprometió a ayudarme. «Esto es muy grave, Emilia, pero cuente conmigo. Quiero la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Y le daré una plataforma para que su voz sea escuchada ante la justicia». Sus interacciones conmigo se volvieron secretas. Reuniones furtivas en cafés, llamadas cifradas. Laura me ayudó a organizar los documentos para la prensa, a investigar los vínculos de los Valdemar con otros fraudes y a preparar el golpe mediático. La evolución de nuestra relación, de una heredera soñadora y una periodista a dos cómplices en la búsqueda de la verdad, fue una de las recompensas más gratificantes de mi viaje. Sus diálogos, llenos de preguntas agudas y de un creciente respeto, alimentaban mi determinación. A medida que mi investigación avanzaba y mis alianzas se consolidaban, la tensión en la mansión Valdemar se volvió palpable. Los antagonistas, Ricardo y su esposa, doña Clara, comenzaron a sentir la presión, un sutil pero innegable cambio en la atmósfera. Habían notado mis preguntas persistentes, la curiosidad de Daniel y la creciente ansiedad de sus propios abogados, que ya no les daban respuestas tan tranquilizadoras sobre el litigio de la propiedad. La insistencia de Ricardo en que el viejo roble fuera talado, a pesar de las objeciones, se había convertido en un foco de atención, pues la prensa local ya empezaba a indagar sobre su valor histórico. La primera confrontación menor llegó una tarde, mientras yo le mostraba a Daniel una copia del testamento original de mi abuelo, en un rincón discreto de la biblioteca. Ricardo Valdemar irrumpió en la habitación, su rostro contorsionado por una mezcla de sospecha y furia. «Daniel, ¿qué haces con tu hermana?» «Y tú, Emilia, qué descaro tienes al meterte en los asuntos de la familia. Te ordeno que me entregues lo que le has dado a mi hijo ahora mismo». «Component placement», espetó su voz gélida. «No es tu lugar, niña mimada. Deja que mi familia se ocupe de sus asuntos». Sus gestos eran bruscos, su cuerpo rígido, casi como el de un animal acorralado. Mi corazón al principio dio un vuelco, un instante de miedo que me recordó mi vulnerabilidad. Pero esa chispa inicial de temor fue rápidamente reemplazada por una firmeza inesperada. No soy una niña mimada, Ricardo, y su hijo busca la verdad, la misma que usted ha intentado enterrar. Esta mansión esconde un secreto. Lo observé directamente a los ojos, sin parpadear. Él, sorprendido por mi audacia y mi tono, se dio la vuelta con un resoplido de desprecio, pero la semilla de la duda ya había sido sembrada en su mente.
Su paranoia comenzó a crecer. Una segunda confrontación ocurrió días después. Doña Clara, la esposa de Ricardo, me interceptó en el jardín, su voz ahora un susurro venenoso, su rostro peligrosamente cerca del mío. He oído rumores, Emilia. Rumores de que estás esparciendo fantasías sobre asesinatos y viejas historias para chantajear a mi familia y a mi hijo. ¿Crees que no me doy cuenta? Tu amor por Daniel es una farsa. Un paso en falso. Y me encargaré de que te quedes sin nada, ni dinero, ni reputación. ¿Qué tienes que decirme, jovencita ambiciosa? Sus palabras apenas veladas eran una amenaza directa a mi relación con Daniel y a mi vida. Sentí un escalofrío que me recorrió el alma. Mi primer instinto fue retroceder, de encogerme ante la magnitud de su maldad. Mis manos se cerraron en puños, mis uñas se clavaron en la carne. Pero mi monólogo interno fue un grito de guerra. No te doblegues, Emilia. Por tu abuelo, por Daniel, no puedes ceder. Esta mujer solo teme perder lo que no ha ganado. Ella sabe que la verdad se acerca, y eso la aterroriza. Miré a doña Clara con una expresión fría, mi determinación grabada en cada fibra de mi ser. Mis fantasías, doña Clara, son la verdad que usted se niega a ver, y la destrucción de su familia no será mi culpa, sino la de quienes solo ven la riqueza y no la justicia. Su pasado, no el mío, es el que está en entredicho. Mi voz era baja, pero firme, con una autoridad que la descolocó. Ella parpadeó. Su rostro se tiñó de un ligero pánico, el reconocimiento de que yo sabía más de lo que ella sospechaba. La desesperación creciente de los Valdemar era palpable. Empezaron a llamar a sus contactos en los medios de comunicación, intentando desacreditar a cualquier posible detractor antes de que algo saliera a la luz. Su paranoia aumentó. Habían contratado a más investigadores privados para seguirme a mí, a Daniel y a Laura, buscando alguna debilidad, alguna prueba de que yo era una loca o una chantajista, y que Daniel era un traidor. Pero ya era demasiado tarde. La tensión era un hilo estirado al máximo, a punto de romperse. Mi monólogo interno en esos momentos era crucial. Evaluaba cada riesgo, cada movimiento de mis antagonistas, planificando mi siguiente paso. Ellos están asustados. Eso es bueno. El miedo los hará cometer errores, y yo estaré lista para capitalizar cada uno de ellos. La verdad está a punto de explotar, y yo voy a ser la chispa. Mi resolución se había forjado en el fuego de la adversidad, y ahora estaba lista para encender la mecha, para desatar la revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre. El clímax, mi querido amigo, fue una explosión que reverberó por los cimientos de la fortuna y el linaje, un punto de inflexión grabado en la memoria de todos los presentes. La escena se desarrolló en la crucial ceremonia de inauguración del nuevo proyecto Valdemar, un evento anual que congregaba a la élite de la ciudad en los extensos jardines de la mansión Valdemar. Ricardo Valdemar se preparaba para dar el golpe simbólico con el hacha en el viejo roble, marcando el inicio de la construcción de su nuevo complejo de lujo. Los inversores, los políticos y la prensa más influyente estaban presentes. Ricardo, impecable en su traje, con una sonrisa tensa, ocupaba el centro del estrado, flanqueado por doña Clara y por un grupo de arquitectos e ingenieros. Yo, Emilia Valdemar, me encontraba discretamente en la parte trasera de la multitud, mi corazón latiendo con una determinación inquebrantable. A mi lado,
Daniel, mi amado, esperaba en silencio, su rostro una mezcla de tensión y expectación. Detrás de la prensa, Laura, la periodista, y el señor Octavio Solís, el historiador, observaban con expectación. Cuando Ricardo tomó el hacha, el murmullo se acalló. «Estimados socios», comenzó su voz resonante, «hoy es un día de progreso. Derribamos lo viejo para construir el futuro. Este roble, tan viejo como el pasado, dará paso a un complejo que consolidará el legado intachable de la familia Valdemar, una fortuna construida con esfuerzo, visión y honestidad». Mientras Ricardo levantaba el hacha, en la pantalla gigante detrás de él se proyectaban imágenes del futurista complejo de lujo, gráficos de crecimiento financiero y el logo de Valdemar Global, una historia de éxito pulcra y sin fisuras. Fue en ese momento, con una serenidad que parecía sobrenatural en medio de la opulencia, avancé lentamente hacia el roble, mi figura modesta y sencilla, irradiando una autoridad silenciosa que captó la atención de todos. Ricardo, molesto por la interrupción, me miró con fastidio, sus ojos gélidos. «Emilia, ¿qué haces? Fuera de aquí, seguridad». «Este no es un lugar para tus caprichos». «Con todo respeto, padre», comencé, mi voz clara y firme, resonando en el vasto jardín. «Usted habla de un legado intachable, pero este roble guarda la verdad. Una verdad que se ha mantenido oculta por décadas y que ha esperado pacientemente su momento para salir a la luz. Su fortuna no se construyó con honestidad, sino con la sangre de un hombre inocente». La sala se quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de Ricardo y doña Clara se abrieron con furia. Sus bocas se abrieron para protestar. Los inversores y los políticos se miraron con confusión. «Mi nombre es Emilia Valdemar», declaré, mi mirada fija en Ricardo. «Y no soy solo su hija. Soy la nieta del arquitecto Esteban Vargas, el hombre al que su padre, mi abuelo, asesinó en este mismo jardín. Este roble, padre, fue testigo de un crimen, el asesinato de Esteban Vargas, el verdadero arquitecto de esta mansión». Su fortuna, Ricardo, se cimentó en ese crimen, robando la vida y el legado de mi abuelo. Acto seguido, con la ayuda de Daniel, quien pálido pero firme, activó su portátil, proyecté en las pantallas gigantes del jardín una serie de imágenes. No eran gráficos de ventas, sino los documentos que encontré en el roble. El pergamino de mi abuelo Esteban, revelando el fraude y el asesinato, el mapa de la mansión con la ubicación de la caja fuerte y un informe oculto de don Manuel, el jardinero, que detallaba la inestabilidad legal de las adquisiciones. Luego, con la misma calma, me acerqué al roble. Ante los ojos asombrados de todos, giré el diminuto mecanismo oculto en su corteza. Con un suave clic, el compartimento secreto se abrió. Saqué de él el pergamino original de mi abuelo Esteban, firmado con su puño y letra, y el anillo de sello que él había usado. «Este roble», expliqué, mi voz vibrando con la verdad, «no solo es un árbol, es el testimonio de la verdad. El pergamino de mi abuelo Esteban revela que él fue asesinado por su padre, don Guillermo Valdemar, para robarle los planos de esta mansión y el crédito. Y este anillo de sello», levanté el anillo, «es la prueba de su identidad. Su fortuna, Ricardo, se construyó sobre un asesinato, y yo estoy aquí para desenmascararlo. Cada palabra era un golpe, un martillo que destrozaba la fachada de los Valdemar.
Las reacciones fueron explosivas, en tiempo real, como una onda de choque. En el estrado, Ricardo se puso pálido, su rostro se descompuso, sus labios temblaban, incapaces de formar palabras. La incredulidad se transformó en negación salvaje, luego en furia descontrolada. «Esto es una farsa. Es una mentirosa, una chantajista. ¡Seguridad!». «Daniel, detén a tu hermana». «Zrenia», gritó su voz histérica, el sudor frío perlado en su frente. Doña Clara a su lado estaba tan blanca como un fantasma, sus ojos muy abiertos, su boca abierta por la sorpresa. Daniel, mi amado, se acercó a mí, no para detenerme, sino para protegerme. Los inversores, los políticos y la prensa estaban atónitos. Sus ojos estaban muy abiertos, sus bocas ligeramente abiertas. Algunos murmuraban con incredulidad, otros examinaban los documentos con frenesí, incapaces de comprender lo que veían. Un asesinato oculto. Zrenia. La verdad sobre la fortuna. Zrenia. Increíble. Zrenia. Un escándalo. Se escuchaba entre los murmullos de la audiencia. El silencio ensordecedor que siguió a mi revelación fue roto por un coro de «Justicia», «Component placement», «Vergüenza», «Zrenia», «La verdad». Los aliados reaccionaron con un orgullo palpable. Daniel, mi amado, me miró con una expresión de horror, alivio y una profunda gratitud, sus ojos llenos de lágrimas. Laura, la periodista, disparaba fotos sin parar, sus ojos brillando con la emoción de la exclusiva de su vida. El señor Octavio Solís, el historiador, asintió con la cabeza, una sonrisa de satisfacción en su rostro. El cambio de poder fue instantáneo y demoledor. Ya no era la hija soñadora, sino la verdadera dueña de la verdad, la portadora de una sabiduría que reescribiría la historia. Mis diálogos, antes humildes, ahora eran concisos, firmes, llenos de autoridad recién encontrada. «Valdemar», dije, mi voz tranquila pero cargada de poder, «la verdad ha hablado. Su fortuna ha sido desenmascarada. Y la justicia, créanme, prevalecerá. Esta mansión que usted consideraba suya por derecho, ahora revelará su verdadero origen. Y usted, Ricardo, el hombre que despreció la vida de mi abuelo, pagará por sus crímenes». En ese preciso instante, varias personas uniformadas de la Fiscalía y la Policía, alertadas por Laura y Octavio Solís, entraron al jardín. Se dirigieron directamente a Ricardo Valdemar y doña Clara. Los flashes de las cámaras estallaron con una intensidad cegadora. El caos se desató en el jardín, un torbellino de gritos, empujones y el sonido seco de las esposas. Ricardo Valdemar y doña Clara, con los rostros desfigurados por el terror y la rabia, fueron escoltados fuera del salón, su humillación pública, total. Daniel se quedó, con lágrimas en los ojos, mirándome con una expresión de dolor y arrepentimiento. La vindicación era mía. Había ganado. La caída de Ricardo y Clara Valdemar fue una espiral descendente, tan brutal como satisfactoria, mi querido amigo, un eco visceral de su propia arrogancia, clasismo y traición. Lo que comenzó como un intento desesperado por mantener una farsa, se transformó rápidamente en una cascada de consecuencias legales, sociales y profesionales que los arrastraron al abismo del descrédito más absoluto. Las imágenes de sus rostros desfigurados por el terror y la furia, mientras eran esposados y escoltados fuera de su propia mansión, se reprodujeron incansablemente en todos los noticieros y periódicos del mundo. Sus nombres
que antes eran sinónimo de elegancia y poder, se convirtieron en sinónimo de asesinato, fraude y desprecio humano. Las investigaciones se expandieron más allá del roble. La Fiscalía, impulsada por la contundencia de mis pruebas, el pergamino de mi abuelo Esteban, el anillo de sello, el informe oculto de don Manuel y el testimonio impecable de Daniel, Laura y Octavio Solís, descubrió una intrincada red de ocultamiento de activos, evasión fiscal y manipulación de registros históricos que la familia Valdemar había orquestado durante generaciones para ocultar la verdadera procedencia de su fortuna. Se revelaron tratos turbios en otras propiedades y fundaciones donde tenían influencia, un imperio de engaño construido a base de su avaricia desmedida y su sed de mantener una imagen impoluta. Se abrieron juicios en múltiples jurisdicciones. Los que habían sido los intocables pilares de la sociedad se vieron arrastrados por el fango de los tribunales, sus nombres mancillados en cada titular, sus reputaciones pulverizadas en la arena pública. Los bienes de Ricardo Valdemar y doña Clara fueron incautados, sus cuentas bancarias congeladas, sus lujosas propiedades y colecciones de arte embargadas para compensar los daños causados por el fraude histórico y para garantizar la restitución de la fortuna robada. La mansión Valdemar fue puesta bajo administración judicial y sus ganancias se destinaron a la filantropía y a la restitución a las familias afectadas por el fraude. De la opulencia más descarada, pasaron a la más humillante precariedad. Ricardo Valdemar fue condenado a prisión por sus crímenes, y su nueva realidad era la de una celda compartida, el uniforme monótono, la comida insípida y el desprecio de los demás reclusos, quienes lo reconocían de la televisión y se mofaban de su caída. Doña Clara, aunque no fue a prisión por su salud delicada, fue condenada a arresto domiciliario perpetuo, su orgullo destrozado, su vida convertida en una sombra de lo que fue. Su arrogancia se derrumbó por completo, reemplazada por una desesperación visceral. Se los vio en la calle, despojados de su poder, sus rostros demacrados, sus cuerpos encorvados por el peso de la vergüenza. De las figuras imponentes y pulcras, no quedaba más que una sombra, un espectro de su antiguo yo. Los que antes los reverenciaban y los adularon, ahora los evitaban, les daban la espalda, los borraron de sus vidas como si nunca hubieran existido. Su red de apoyo se desintegró, dejando al descubierto la fragilidad de su poder construido sobre la mentira y el clasismo. La humillación pública fue su cárcel, la soledad su castigo. La bancarrota de su alma era infinitamente más profunda que la de sus finanzas, una ruina que ninguna cantidad de dinero podía reparar, ni todo el poder del mundo podía ocultar. Mientras Ricardo y Clara se hundían en el abismo de sus propias fechorías, mi vida, la de Emilia Valdemar, ahora mi nombre oficial, pero con un legado limpio, ascendía de las sombras hacia una luz resplandeciente, un triunfo que superó mis sueños más audaces. No fue un ascenso impulsado por la venganza, sino por la vindicación, la sanación y el inquebrantable deseo de reconstruir un legado basado en la compasión, la verdad y la justicia. El éxito no era solo mío, era de Daniel, de Laura, de Octavio Solís, de don Manuel, en espíritu, y de todos los que habían creído en la verdad y en el valor de una historia silenciada. Mi nuevo estatus profesional fue meteórico. La historia de la hija del magnate,
que desveló el asesinato ancestral y la verdadera historia de su linaje, se hizo viral, conmoviendo a millones y provocando un intenso debate sobre la ética, la justicia y la impunidad. La fortuna Valdemar, ahora en mis manos, fue completamente reestructurada y rebautizada como Fundación Valdemar por la Verdad y la Naturaleza, un nuevo modelo de negocio basado en la transparencia y la responsabilidad social. Yo fui nombrada presidenta y directora de proyectos sostenibles, una posición que superaba con creces mis necesidades. Mi primera gran obra fue la supervisión de la restauración de la mansión Valdemar, ahora convertida en un centro cultural y botánico abierto al público, un lugar donde el arte, la historia y la naturaleza convivían en armonía. Mi sanación emocional fue un proceso lento, pero profundamente gratificante. Dejé de sentirme una sombra. Cada vez que caminaba por la mansión, ahora libre de la opresión, la gente me saludaba con respeto, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Las miradas de lástima o desprecio se habían transformado en miradas de asombro y reverencia. Mi pequeño rincón en el ala de invitados fue reemplazado por un despacho luminoso y espacioso, con vistas a los jardines ancestrales, donde continuaba mis labores filantrópicas y de investigación, rodeada de los libros de mi abuelo y los planos de la mansión y de la paz que finalmente había encontrado. Ya no había necesidad de esconder mi talento. Mi nueva vida, con vistas al roble que ahora era el símbolo de la verdad, no tenía el brillo frío del cristal, sino la calidez del amor, de las sonrisas de los visitantes, de la energía, de la justicia, un reflejo de mi propia transformación. La paz interior, antes esquiva, ahora se asentaba en mí como una brisa suave y constante. El impacto en la familia Valdemar fue inmenso. Daniel, mi amado, se convirtió en mi aliado más fiel, mi mano derecha en la fundación. Su amor por mí se profundizó, libre ya de las presiones de su padre y de la superficialidad de su mundo. Sus propios padres lo repudiaron, pero Daniel encontró en la fundación una nueva familia, una familia elegida basada en valores reales. El viejo roble fue declarado Patrimonio Histórico de la ciudad, y un monumento a la verdad se erigió a su lado. Mi nueva posición me permitió trascender el éxito personal para abrazar un propósito mayor, la filantropía y el legado. La Fundación Valdemar por la Verdad y la Naturaleza, creada con la fortuna recuperada y los nuevos proyectos éticos, se dedicó a la restauración de sitios históricos, a la preservación de la naturaleza y a programas de desarrollo económico sostenible para comunidades marginadas. Lanzamos programas de becas para jóvenes talentos que querían estudiar botánica, arquitectura sostenible, historia y justicia social, asegurando que el conocimiento ancestral no se perdiera y que las injusticias del pasado no se repitieran. La fundación se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde se creaban oportunidades y se inspiraban cambios positivos en la sociedad a una escala global. Tuve reencuentros significativos. Un día, en un evento benéfico organizado por la fundación, me encontré con antiguos socios de Ricardo y con miembros de la élite que me habían despreciado. Me miraron con vergüenza, admiración y un profundo arrepentimiento. «Emilia», dijo uno de ellos, su voz apenas un susurro, «nunca vimos tu valor, perdónanos». Yo le sonreí, una sonrisa genuina, sin rencor. La verdadera riqueza reside en la verdad y en la conexión con nuestras raíces. Les respondí.
Los botánicos y arquitectos, que me habían desestimado, ahora buscaban mi consejo y colaboración para sus proyectos. Incluso el jefe de sala del restaurante El Esplendor, que me había humillado, ahora me saludaba con una profunda inclinación de cabeza y una sonrisa sincera. Ya no era la hija peculiar, era la visionaria, la líder, la mujer que había demostrado que la dignidad y la justicia siempre prevalecen. El legado duradero de Emilia, la guardiana del roble, trascendió su propia existencia. Ella, que había sido una sombra, se convirtió en la luz que iluminó la oscuridad de la incomprensión y la ignorancia. Ricardo Valdemar, el magnate arrogante, se desvaneció en el olvido y la deshonra. Su historia fue un testimonio viviente de que, a veces, la voz más poderosa surge del rincón más humilde y olvidado, y que el verdadero progreso comienza cuando nos atrevemos a limpiar no solo el polvo de los muebles, sino las manchas inmundas de la injusticia que se incrustan en el alma misma de una familia, de una sociedad, de una fortuna. Y así, la Fundación Valdemar por la Verdad y la Naturaleza se convirtió en un faro de esperanza global, un ejemplo de cómo la perseverancia, la compasión y la inquebrantable búsqueda de la verdad pueden, de hecho, cambiar el mundo, un viejo árbol a la vez.